De aquí clasificaste las dos obras, las últimas dos obras. Dentro de esto vamos a pasar a la primera, que es del profesor Alejandro Morales Ecri. Bueno, tenemos la fortuna de tenerlo cerca a la mano, como para tener al compositor, no siempre es así. Entonces, mencionas que es una obra atonal. Explícanos qué es atonalidad y después quiero que nos des un ejemplo o que nos expliques qué son los multifónicos en tu instrumento. Esas dos cosas, por favor. Sí, bueno, la cuestión atonal es que no tiene una tonalidad establecida. Si en el otro ya tiene la armadura y estamos en sol mayor, aquí no tiene eso. Como está en la parte de la música serialista, entonces cada nota, digamos que es una nueva tonalidad, o sea, está independiente, ¿no? Entonces ese es en el aspecto de música atonal. Y en el aspecto del multifónico, pues es la emisión de dos sonidos con un mismo espectro, con el espectro sonoro que se amplía, y entonces eso es lo que hace que salgan dos notas, no en sí, digamos, temperadas específicamente, pero sí emiten las dos notas en el espectro armónico. Bueno, hablando de esto, entonces también menciona las técnicas extendidas. ¿Qué otras técnicas extendidas conoces en el instrumento? Bueno, aquí en la pieza de Crick tengo varias articulaciones completamente alejadas de lo que se enseña tradicionalmente en la técnica de la oboe. Había pasajes donde tenía que morder la caña, había donde tenía que sacar un poco más la caña, meterlo en la caña, tenía pasajes donde tenía que hacer el triple trémolo, doble trémolo, entonces sí eran como cosas complicadas que tenían que estar viendo en la cuestión de la embocadura. Bueno, la música serial o serialismo, que también lo mencionas, ¿qué es? Bueno, la música serial está muy relacionada a la música dodecafónica. De hecho, podríamos decir que son muy parecidas, pero la diferencia de la música serial es que, como dice la palabra, son series. Aquí lo voy a revisar en el glosario para dar específicamente la definición. Lo puse porque específicamente, porque luego no están en el glosario. Para mí, por eso fue importante, puse varias definiciones que para mí tenía que tenerlas en el trabajo por cualquier duda. Música serial o serialismo, técnica de composición en la que los elementos compositivos se apegan a un ordenamiento determinado en series, filas, hileras, grupos o juegos de alturas, intervalos, duraciones y se requieren otros parámetros. Teóricos historiadores tienen diferenciar entre técnica dodecafónica de los 12 sonidos, en la que el único parámetro sujeto a los principales seriales es la altura y los intervalos en los que éstas derivan. La música serial o serialismo integral, en la que los procedimientos seriales se aplican también otros parámetros compositivos, como el ritmo, el registro, la dinámica, la intensidad o aspectos formales. Entonces, en la obra tuve aspectos de cambio también de la cuestión rítmica, ciertos cambios. Y en la obra de Danza del Mediodía de Márquez, nos comentas, bueno, en el trabajo y en tu exposición, que hace un homenaje al danzón, ¿verdad? También él viene del serialismo, que es sus primeras etapa de composición. Aquí, en esta pieza, el reto creo que es el ritmo, ¿no? La rítmica. Aquí, ¿cómo pudiste descifrar esto del ritmo? Porque sí es muy, muy marcado y muy diferente a lo que buscaste, ¿no? Y, sí. A ver, dinos, ¿cómo resolviste ese dilema del ritmo? Pues fue la cuestión de escuchar el ensamble, eso ayudó mucho. Sentí que, bueno, había una idea de presentarlo solo con piano,
sea, definitivamente ya esta pieza al ser ya del quinteto, al tener las otras voces ayudó mucho a poder entender y ensamblar bien esa parte, ¿no? Porque hay muchas partes donde el corno hacía lo mismo que yo, el Parodi hacía yo, y así eso hizo un diálogo muy interesante y me ayudó a poder ensamblarlo con ellos, a comprenderlo mejor. Y fue un trabajo más que nada también de colaborativo entre todos, de resolver ciertas figuras rítmicas, ¿no? Porque pues sí, y también en la cuestión de entender en esta cuestión de la investigación, me ayudó mucho a entender que pues no es clasicismo, no es barroco, esto es danzón y tenemos que darle se tenía que dar esa cuestión sincopada, ¿no? Generalmente en toda la obra teníamos que tener esa cuestión de un poco parecido, ¿no? a la cuestión de jazz, digo no jazz, pero teníamos que tener esa cuestión sincopada en toda la obra para dar en sí el sonido de eso. Gracias, Daniel. Sí. Muchas gracias, maestro Sergio. Licenciada Laura Irma Vaca Sánchez, segundo vocal. Adelante, por favor. Gracias, director. Buenos días, Daniel. A mí me gustaría que me hablaras sobre el concierto de Mozart. Sí. Hablaste sobre las tonalidades y el concierto tiene 3 movimientos. En esa época, ya nos explicaste el clasicismo, en esa época era tradicional que el solista hiciera una cadencia. Sí. Este concierto tiene una cadencia en cada movimiento. Sí. Entonces, ¿qué nos podrías hablar sobre, digamos, la época y por qué este concierto tiene una cadencia en primero, el segundo y el tercer movimiento? Bueno, más que nada esta obra, digamos, es una obra clásica para el oboe, es fundamental para el oboe. Entonces la cuestión de que se tenía que explorar la cuestión de las posibilidades del instrumento, ¿no? Incluso hay pasajes, estuve escuchando varias versiones y haciendo también ciertas investigaciones, donde incluso en el segundo movimiento hay una especie de cadencia pequeña, una cadencia como una cadencia chiquita que se podía también realizar. Digo, yo no lo realicé, solo realicé las 3 cadencias, pero también hay pasajes donde se podía improvisar un poco en esos pequeños pasajes. ¿Y las cadencias tú las escribiste? No, tuve una guía. Bueno, tenía en la edición que tenía la guía, sí le realicé ciertos cambios, ¿no? Definitivamente tuve que apropiarme de la cadencia. Digo, yo quería realizar la mía, y sí tenía ciertas ideas, pero bueno, ya venía la cadencia escrita y la tomé como base, pero le realicé cambios de articulación, cambios de ligadura, la hice mía, la apropié y ya la interpreté. Y bueno, entre el primero y el tercer movimiento, sí noté que en el tercer movimiento fue algo diferente a los otros dos. Tal vez un poco con elementos más actuales. No sé si estoy en lo correcto. Yo noté que hacías articulaciones o sí, elementos que realmente no estaban tan presentes en el tercer movimiento. ¿Eso fue cambios que tú realizaste? Sí, fueron cambios a propósito. Bueno, hay varias ediciones, varias versiones, pero sí algo que me pareció importante fue tener las 2 ligaduras de las 2 primeras frases, porque en otras versiones lo tenía separado, pero dije, bueno, es que es rondo y en base a la investigación que se realizó, eso me ayudó a decir, no, pues es que tiene que ser la pieza y cambia, o sea, temita, cambia tema, entonces sí realicé cambios de ligadura y algunos finales de articulación en la cuestión de 2 staccatos con ligadura, cambios sutiles, o por ejemplo las terminaciones en los trinos. En unas versiones no tenía la terminación, pero en la cuestión también en la investigación, pues digo, es que si se empieza con un trino con terminación y más si va a una fundamental o a un quinto grado, sí debe de tener una terminación. Entonces sí fue lo que me ayudó a resolverlo. Y pues la obra, yo me quedé con el nombre de Circe. Esa obra, ¿por qué la elegiste? Definitivamente fue una cuestión de un reto, si puedo comentarlo, porque no es tan tradicional, eso me llamó la atención. Y
una cuestión de, pues esta cuestión un poco programática, ¿no? Incluso me gusta que el título está al revés, ¿no? Entonces digo, es una bruja, entonces es así como entrar a otra dimensión, no sé, una cuestión mística, mágica, o no sé, como me sentí como poco como actor, ¿no? Porque en las otras obras, pues diferente, pero en esta obra teníamos que tener esa idea, y también la idea, esa cuestión programática le ayudó a dar completamente esa cuestión. Y también también en la investigación tuve que ver lo de la Odisea, ¿no? Entonces vi que esa bruja también lo seduce a Odiseo, o sea, lo llama para pues no sé, poseerlo, ¿no? Entonces, eso me gustó de la obra, que empieza ligero, tarara, tarara. O sea, poco a poco va empezando, y después vemos ese multifónico que nos lleva a ese clima. Entonces, esa cuestión de que sabemos que es tanto peligroso, ¿no? Podríamos pensar, y esa cuestión como una cuestión, yo digo que mágica, o sea, bueno, no, o sea, a través de la música sentí esa cuestión como una atmósfera. ¿Y dónde tuviste acceso a la obra? ¿La escuchaste? ¿Conocías al compositor? ¿Cómo llegó a tus manos? Sí, tuve la fortuna de tomar clases con el maestro Alejandro Morales, el maestro de aquí de esta institución. Entonces él me comentó, bueno, desde que me conoció, empecé yo a ver lo de las técnicas extendidas, y gracias al maestro él me comentó, dijo, no, yo tengo una obra con técnicas extendidas. Entonces estuvimos, me dio sus obras, y entonces ya fue que hice la selección, pero sí fue gracias a que tengo el gusto de conocer al maestro Alejandro Morales, y para mí un honor poder interpretar su obra. Y tú, tanto en tu presentación como en tus conclusiones, hablas de que es tu intención que este trabajo sirva a la sociedad de México para nutrir su conocimiento, para que la expresión, la apreciación y contextualización del arte en general, y así como para los músicos, se difunda a través del oboe. En tu conclusión también nos vuelves a decir que te interesa robustecer, nutrir el conocimiento, la investigación de diferentes grupos sociales. Al final, cuando hablas también del instrumento del oboe, tú citas a la chirimía. Todo esto te lo digo porque a mí me parecería interesante que investigaras un poquito más de eso, porque es nuestro país es un país de canto, es un país musical, es un país al que la conquista, antes que espiritual, llegó sonoramente. Entonces, mencionas a la chirimía, y es muy importante que ese instrumento llegó y sigue. Sobre todo en el interior del país, ese instrumento se sigue tocando y se sigue manifestando, y yo creo que sería bueno, sería interesante que ahondaras un poquito más en eso. Y solamente por último, cuando hablaste en tu exposición del dúo, que dices, como el maestro también lo citó, de tonalidad, cambio de tonalidad, que se podían cambiar instrumentos, tal vez lo que nos hubiera ayudado un poquito es que tanto Wilhelm Bach como Mozart no escribió para el oboe moderno. Este instrumento que nosotros vemos es el oboe moderno. Ellos escribieron, y a veces técnicamente por eso es tan complicado, porque era para otro instrumento, era para el oboe barroco. Y eso es muy ilustrativo a veces decirles, pues simplemente un traverso y un oboe barroco, pues tenían un sonido muy parecido, ¿no? Entonces podría mezclarse el sonido, cambiar, y que pero nada más esas acotaciones, porque pues sí, llegó la chirimía, y junto con la chirimía llegó el oboe barroco, la dulzaina, muchos instrumentos que son antecesores de. Y por último, ¿por qué te gustó la sonoridad del quinteto? Bueno, tener todas las voces, la verdad es que es un privilegio poder tener el fagot, el corno, el clarinete, la flauta, tenerlos todos juntos y poder realizar esa obra, para mí fue un sueño hecho realidad. De hecho, se tenía pensado desde hace 3 años, 4, ¿no? de
presentar una obra de Márquez, presentar un quinteto, ¿no? En la escuela, la maestra me había comentado, un quinteto, bueno, en la escuela no, aquí en la escuela no sé, pero en ese entonces no había fagot, ¿no? Entonces no se podía hacer la voz de la fagot, se podía hacer con una voz de saxofón, pero también en la clase de ensamble no se pudo concretar, ¿no? Lo del corno y lo del fagot, pero ya ahorita en esta cuestión de titulación, sí, para mí era muy importante tener el quinteto y los 5 instrumentos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, maestra Laura Irma. Licenciado Saúl Moisés López Rosas, tercer vocal. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días, Dani. Antes que nada, en el trabajo mencionas que el barroco se desarrolla principalmente en Italia. Sí. Tenemos otros países que se habían desarrollado, ¿no? ¿Cuáles serían? Bueno, Alemania, toda Europa principalmente en esa época se fue sometido por ese estilo dominante, ¿no? Al menos musicalmente, porque podríamos hablar, hablando con esta cuestión de con la reforma y la contrarreforma, ¿no? Católico contra lo protestante, tal vez en lo que me estoy investigando, que en la arquitectura alemana, por esa cuestión protestante, son más, no es tan exagerado, al menos en otras partes. Pero musicalmente, eso sí, definitivamente sí, en la investigación que también realicé, es que Bach tomó cosas incluso de obras de Vivaldi, y eso también ayudó pues a hacer, pues enseñarle a su hijo, ¿no? Wilhelm Bach, sobre ese estilo que llegó, porque incluso hablar del estilo rococó principalmente, bueno, que hubo muchos exponentes franceses, que llegue a Alemania, pues sí, o sea, también esa cuestión de que sí tenían cierto contacto con otros países vecinos. En cuanto a los elementos del barroco, nos mencionabas algunos, nos podrías volver a mencionar y también describir los elementos que caracterizan el barroco musical. Bueno, musicalmente hablando tenemos la cuestión de muchos adornos, tenemos la cuestión de apoyatura, trompetos, trinos, notas de baso, apoyaturas, mucho adorno tenía que haber, esa cuestión melódica. Tenemos también una cuestión de que las melodías son muy sinuosas, mucha escala, mucho arriba, abajo. Tenemos también la cuestión de un pulso constante, lo que yo mencioné de la vitalidad, o de uno de los principales fundamentos, ¿no? de la estética barroca, es ese movimiento, ¿no? Esas figuras sinuosas. Entonces, en la música no podía quedarse, tenía que ir caminando, vamos, y cambiar a las diferentes tonalidades. En cuanto a bueno, ya la teoría musical, ¿qué se ponían en práctica los elementos? ¿Qué elementos se presentaban? O sea, nos presentaba algo del claroscuro. Sí, claro, las dinámicas, sí, ahorita que lo comenta. Digo, a la hora de abordar la obra, hago pues, no sé, el reto, busqué las mejores ediciones, ¿no? Urtes, o si no hubiera Urtes, lo más cercano, noté que no había indicaciones, digo, se puede ver versiones actuales donde sí ponen indicaciones, piano, forte y todo eso, pero lo que estuve investigando es que en esa época no se ponían dinámicas, digo, las dinámicas eran a gusto del intérprete. Entonces lo que noté es que si la misma figura se repite, entonces hacerle una vez fuerte y una vez piano para que haya ese contraste. No se escribía, pero era la idea de que el intérprete lo supiera hacer. Y, bueno. Sí, bueno, sabemos que los rocos se distinguen por mucho ornamento, como dices. Hay un compositor que nos guía a través de este mundo de ornamentos, como mencionas. ¿Nos podrías mencionar cuál es y la obra en cual lo expone? Bueno, hay muchos compositores, pero así una figura muy importante de barroco, yo diría que pues, Johann Sebastian Bach, ¿no? Tal vez en su obra, bueno, no sé, las variaciones de Goldberg podrían ser, o incluso todas las partitas de Bach.
Algo muy importante también del barroco, sus inicios. ¿Nos podrías comentar algún compositor que haya iniciado el barroco? Bueno, definitivamente hablar de Monteverdi sería una figura importante en el barroco. La cuestión también, no la ahondé en el trabajo, pero la cuestión también de la ópera, sí, la investigación que realicé menciona mucho de la ópera y la importancia de la ópera, ¿no? que se instaló en el barroco. Esta figura de Monteverdi fue una figura importante de salir de la polifonía de Palestrina a llegar al barroco, ¿no? Un precursor del estilo barroco. Mencionas que también llega para México. ¿Tenemos algunas fechas? ¿Cuáles son? Bueno, sí, definitivamente la cuestión de bueno, cuando hubo la cuestión de, bueno, yo ya como hoy, ¿no? 12 de octubre, no sé, una señal del día de la raza, ¿no? Entonces está este encuentro de culturas, ¿no? En ese año, en 1510, 1500, perdón que se me estoy yendo en fechas, sí, en esa cuestión del encuentro de culturas, ¿no? La cultura española con la cultura prehispánica, ¿no? Entonces, efectivamente, eso está. Bien. En tu trabajo también mencionas el clásico, de su época de 1650 a 1830. ¿Ese es el clásico en general o te refieres a En general, sí, en general. También hay otro evento muy particular que ocurre aquí en México, de que las artes se desarrollan o amplían su tiempo. ¿Tenemos algo por qué las artes se desarrollan después de Europa? Aquí en México. Bueno, pues también estuve investigando, pues se tenía mucho la cuestión de, incluso la cultura en la Nueva España era receptiva a lo que se hacía en otros países, ¿no? Mientras, bueno, incluso podemos decir por qué se habla en italiano, el lenguaje de la música es italiano, pues porque Italia fue un país pues innovador que se mantuvo pues siempre montando cosas nuevas y los demás lo imitaban, ¿no? Entonces en lo que estuve investigando es que la cultura española veía lo que otros países hacían, lo adaptaba y lo imponía en otros lados. O sea, en sí no fue un país innovador, que innovó, bueno, sí innovó después, pero era un país que estaba receptivo a lo que hacían otros, apropiarlo y poner ciertas diferencias, darle su propia Ya por terminar, en la danza del mediodía nos mencionas que se basa mucho en el danzón. ¿Qué nos puedes contar de la historia del danzón? ¿Cómo llegó aquí? Bueno, la danzón es una historia interesante que también vi. El danzón nace en Cuba. No sabía que había un compositor, dicen Miguel Falil, parece, que fue el que creó el danzón. Y el danzón se toma como una variación de la contradanza. Entonces era música popular que se tenía, entonces allí en Cuba fue donde realmente, bueno, donde tomaron esa contradanza y se combinó con la música pues, de la cultura africana, ¿no? Entonces creó esa cuestión sincopada y desde Cuba fue que llegó allá a México, ¿no? Yucatán y todo eso, y fue por eso que se quedó y es mucho un gusto, ¿no? Bueno, que se quedó mucho en el gusto también de México, pero sí viene de Cuba. Muchas gracias, maestro Saúl Merced. Sustentante Daniel Garcés Villalobos, ¿algún último comentario que desees realizar? Pues agradecer su presencia y la verdad a todas las personas implicadas, a la maestra Swan que me estuvo ayudando en la cuestión interpretativa y a todos mis asesores que ayudaron a revisar y corregir y a encaminar y a limpiar el trabajo. Digo, tenía una idea, pero gracias a su ayuda se pudo concretar más y vislumbrar mejor el trabajo que yo quería presentar. Perfecto, muchas gracias. Pues te voy a pedir que salgas, igual que a todos los asistentes, para que el jurado pueda deliberar.
15EAR0033N. El jurado integrado por los ciudadanos profesores. Presidente, Juan Carlos Guerrero Rosales. Secretario, Juana María Mendoza Jiménez. Primer vocal, Sergio Alcázar Guzmán. Segundo vocal, Laura Irma Vaca Sánchez. Tercer vocal, Saúl Moisés López Rosas. Para aplicar el examen profesional del sustentante ciudadano Daniel Garcés Villalobos, concurso GAVD 920812 HMCRLN02 con número de matrícula 13155225, quien se examinó mediante la opción de titulación de examen público, el oboe como instrumento de expresión e interpretación musical para obtener el título profesional de licenciado en música. Se procedió a efectuar el acto de acuerdo con lo establecido en el reglamento vigente y una vez concluido el examen, el jurado procedió a deliberar entre sí y acordaron declararlo aprobado por mayoría. Vamos a realizar la toma de protesta. El honorable jurado que presido ha recibido, a través de los exámenes que se aplicaron, pruebas suficientes en su preparación, en la formación y modalidad artística que usted eligió, con el propósito de contribuir con esfuerzo y dedicación a enaltecer la práctica profesional y al mejoramiento de la sociedad mexicana, ejercitando una forma honesta de trabajo y de vida, convencidos de que su desempeño en esta institución fue provechoso, culminando ahora con su examen profesional. Como representante del Poder Ejecutivo y de la sociedad mexicana, le conmino, ciudadano licenciado en música, Daniel Garcés Villalobos, a que rinda ante nosotros la protesta de ley. Yo, Daniel Garcés Villalobos, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de ambas emanen y cumplir leal y patrióticamente los deberes de mi actuación profesional, cuidando en todo por el bien de la patria y por el prestigio de la Escuela de Bellas Artes de Tultepec. Si así no lo hiciere, que la propia escuela y la nación me lo demanden. Si así lo hicieres, que la patria y la cultura lo reconozcan. Para constancia la presente acta que firman de conformidad el sustentante, los integrantes del jurado y el director.
Pues felicidades, licenciado en música, Daniel Garcés. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Cedo la palabra al presidente del jurado para dar las precisiones finales. El acta no te lo puedo entregar en este momento, se tiene que llevar a validar a la Universidad de Toluca, entonces continuamos en contacto para continuar con los trámites respectivos. ¿Nos toman una foto para ti, por favor?